Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a platicar sobre los generadores de sitios estáticos. Los generadores de sitios estáticos son una moda hoy en día por la simplicidad que nos da el poder crear sitios web de una forma rápida, sencilla y sobre todo segura. Pero antes de empezar, ¿qué son los sitios o los generadores de sitios web estáticos? Para darles una explicación, vamos a ver cómo hemos avanzado en torno al desarrollo web de una forma muy general para ver cuál es el propósito que cumple los generadores de sitios estáticos. Hace mucho tiempo, cuando empezó todo el tema del desarrollo web, pues prácticamente era muy precario la forma en la que los desarrolladores de ese entonces hacían sitios web. Todo partía desde el hecho de crear archivos HTML con un poco de CSS, quizá un poco de JavaScript y digamos eso montarlo en un servidor web. El resultado pues, es que tenías páginas estáticas, las cuales pues a lo mejor tenían información o que otro diseño, pero realmente no eran tan dinámicas. Es decir, era pues todo el texto que tú ponías en tu archivo HTML era el que aparecía al final cuando lo publicabas en internet. Es decir, no había, digamos, procesos para conectarse a los servidores, bases de datos, APIs, etc. Y todo era manual. Es decir, la complejidad de este tipo de sitios era que si tú querías cambiar pues un archivo o el diseño general de todos los archivos, pues tenías que hacerlo casi que uno por uno. Entonces era muy difícil porque todo era estático. Después ya fuimos avanzando y por ejemplo ya existieron lenguajes que soportaban toda la parte del backend. Entonces ya teníamos por ejemplo temas como PHP, en donde pues, tú podías empezar a levantar tu pequeño servidor, tu base de datos, podías empezar a crear sitios web sencillos o complejos que ya tenían conexiones a tus bases de datos, almacenamiento, y eso lo ponías al final en un servidor en donde también tenías que asegurarte que tuviera instalado tu lenguaje y el servidor con el que podía correr tu aplicación o tu sitio web, y así digamos los usuarios podían seguir consultando archivos ya sean estáticos o a lo mejor archivos dinámicos, en donde dependiendo de por ejemplo una consulta es que el archivo o digamos el sitio te mostraba información específica personalizada. Después de eso empezamos a ver los CMS, los Content Management Systems, que son estas plataformas que justamente lo que te permitían a ti como desarrollador que querías crear sitios web o blogs era poder, digamos, tener una plataforma que ya te simplificara todo el desarrollo, y en vez de partir desde cero ya instalabas igual tu servidor, tus bases de datos, instalabas estas plataformas que te ofrecían una interfaz gráfica, te ofrecían herramientas para poder publicar de una forma mucho más sencilla o ya con un estándar que pues facilitaba no solamente a los desarrolladores sino también a los usuarios comunes el poder crear sitios web. Aquí nacieron algunas plataformas como WordPress, Drupal, Joomla, etc. ¿Cuál era digamos, la nueva dificultad? Pues que ahora tenías que mantener también un sistema que no era propiamente hecho por ti, pues, y actualizarlo, y al final muchas de estas plataformas, si bien no eran inseguras, pues sí podían llegar a tener algunos esquemas de inseguridad. Y pasamos a un paso ya mucho más moderno, en la cual ya no solamente tenemos, digamos, una aplicación entera, sino ya la estamos empezando a dividir en su backend y su frontend. En el backend pues, seguimos teniendo las bases de datos, los servidores, almacenamiento, las plataformas para poder crear sitios web o crear blogs o crear sitios de forma, digamos, común. Y empezamos, por ejemplo, ya a adoptar el tema de los frameworks en el frontend. Entonces ya no solamente tenemos que configurar y mantener esa parte, sino también la parte del frontend con algún framework, pues no sé, por ejemplo de JavaScript. Tenemos React, Vue, Angular, y al final todo eso lo tenemos que volver a configurar. Y aquí es justo al punto en el que quería llegar para poder hacer la comparación del generador de sitios estáticos. Si se fijan, por ejemplo, una estructura como la que tenemos en la pantalla, pues a lo mejor hace sentido en un sistema complejo, pero imagínense que ustedes solamente quieren hacer un sitio web o un blog sencillo para ir publicando, pues, o sea, hablar de los temas que más les gusta, el último video que vieron y les gustó, etcétera. Es decir,
objetivos sencillos que hoy en día, si queremos hacerlo de la forma que la venimos haciendo con el desarrollo web moderno, pues se hace, digamos, una solución muy compleja y bastante difícil de administrar. Es aquí donde llegan los generadores de sitios estáticos. Los generadores de sitios estáticos lo que nos permiten es justamente abstraer un poco este tema de estar manteniendo todo este stack de tecnologías desde el backend hasta el frontend, de tal forma que si lo que nosotros queremos es simplemente tener un sitio web estático en donde no haya contenido dinámico y todo ya esté, digamos, pre-renderizado, del lado del servidor nace esta solución, que lo que justamente hace es tomar lo que veníamos haciendo con los CMS tradicionales, que pues sí incluían muchas plataformas en su stack, pero reduciéndolo a lo siguiente. Este es una pequeña imagen de cómo funcionan los generadores de sitios estáticos, en donde tenemos de nuestro lado que sí seguimos teniendo o aprovisionando un pequeño servidor que hace para que nosotros instalemos nuestra plataforma de generador de sitios estáticos, pero la diferencia es que, por ejemplo, ya no necesitamos bases de datos, ya no necesitamos tener conexiones a otros servidores de forma explícita. Lo que nos facilita este tipo de plataformas es que, a diferencia de cuando usábamos WordPress, Drupal, Joomla, etc., es que lo único que nosotros necesitamos hacer para crear nuestro sitio web es utilizar templates o crear nuestro propio template y utilizar archivos, ya sea estáticos como de texto, como Markdown, que es un formato que se ha vuelto muy popular para este tipo de plataformas, o sencillamente HTML. El tema es que el contenido que nosotros creamos parte de ser dinámico, pero al momento de subirlo a nuestro servidor o querer despacharlo ya de forma productiva, nos generan archivos estáticos. Nosotros lo único que tenemos que hacer es crear el contenido, modificar el diseño y el servidor o nuestra plataforma se va a encargar de transformarlo en archivos estáticos, como si lo hiciéramos de la primera forma que les mostré, es decir, de forma manual. Parecería que hacemos el archivo uno por uno, metemos el HTML, el CSS y a lo mejor el JavaScript de forma manual para que podamos tener los siguientes beneficios. El primer beneficio de usar generadores de sitios estáticos es el tema de la rapidez, es decir, al tener este tipo de plataformas que lo único que se encargan es tomar todo lo que ya creamos y generar sitios estáticos, obviamente aumentamos la rapidez de carga de los sitios porque no tienen que hacer conexiones adicionales o renderizar o cargar contenido dinámico, que de otra forma aumenta el tiempo de carga de un sitio. El control de versiones es otra de las características, porque lo que podemos hacer es ahora mantener todo el control de versiones en nuestro Git o GitHub, etcétera, para poder tener de cerca los cambios que hacemos, por ejemplo, a nivel de diseño en los templates de nuestros sitios o a nivel de contenido, para saber qué cambios hemos hecho a lo largo del tiempo y poder administrar mucho mejor estos sitios web estáticos o blogs. Mayor seguridad porque, como les decía, aquí ya entra un tema de no utilizar bases de datos, sino lo que hacemos es crear archivos Markdown para poder crear el contenido o las secciones de nuestro sitio web. Por lo tanto, pues digamos, no está expuesto nuestro sitio web a alguna conexión, alguna inyección de SQL o vulnerabilidades de seguridad que dependen específicamente de ciertas plataformas que, como les decía anteriormente, el hecho de utilizar alguna de ellas, pues digamos, nos daba la desventaja de tener que estar actualizando el CMS, de estar viendo que no saliera alguna alerta de seguridad crítica que tuviéramos que tener en cuenta. Y quizá de lo más importante es que no hay una dependencia real a un servidor, es decir, los sitios web al final lo que creamos dinámico se transforma en algo estático, por lo tanto es como si subiéramos un archivo HTML común y corriente a un servidor y desde ahí lo accediéramos. Ese archivo HTML no va a tener conexiones externas, nos va a alimentar de otros recursos de una forma explícita, y lo digo de esa manera porque pues muchas de estas plataformas también tienen los plugins que permiten, digamos, hacer ese tipo de conexiones, pero al final pues lo transforman en algo que a nivel de, digamos, de solicitud HTTP no implica tener muchos scripts, muchas conexiones, muchas solicitudes, que al final pues también eso aumenta la cantidad de tiempo que tarda
en cargar un sitio web. Y por último, seguramente alguno de ustedes ya ha visto, ha escuchado, ha usado algunas de estas plataformas que están especializadas en generar sitios estáticos. Como les decía, muchas veces lo que queremos es tener un sitio web moderno, pues sí, que a lo mejor utilice tecnologías modernas, pero que no tengamos que estar ahí implementando millones de archivos, millones de configuraciones, o que tengamos que estar instalando muchas herramientas para poder tener algo tan sencillo como, por ejemplo, un sitio web estático en donde subimos nuestro trabajo, contamos nuestros servicios, un formulario de contacto, etcétera. O incluso mucho más sencillo, un blog, que es quizá una de las actividades por la que muchos desarrolladores y no desarrolladores pues quieren tener presencia en internet, es pues a través de un medio como un blog, y estas plataformas pues nos permiten hacer esas dos actividades de una forma súper sencilla. Entonces, estas son algunas de las plataformas más comunes que pueden encontrar actualmente en internet y en la que hay muchísima documentación. Además, lo bueno de estas plataformas es que están basadas en lenguajes de programación. Entonces, también funciona mucho a base de templates o plantillas en las cuales con un cierto, una especie de API o un formato para poder desarrollar este tipo de sitios, pues de una forma sencilla. Si tú estás más familiarizado con React, puedes utilizar Gatsby. Si estás más familiarizado con Go, puedes utilizar Hugo, o con Vue.press. Entonces, hay soluciones para cada tipo de programador que quiera empezar a desarrollar sitios web sencillos, estáticos o blogs que no requieran mucha implementación. Entonces, es así como funciona un generador de sitios web estático. Como les decía, es una tendencia que he visto mucho, sobre todo porque hoy en día tenemos un stack de tecnologías y para hacer cosas muy sencillas o cosas rápidas o cosas aterrizadas que no requieren mucho esfuerzo y que además pues deberían ser rápidas, esta es una excelente opción para desarrollar. Me gustaría que me dejaran sus comentarios y me dijeran si ustedes ya conocían alguna plataforma, la han usado, la han escuchado, han visto que algún compañero desarrollador la usa. Quisiera saber su opinión. Si les gustó este video, regálenme un like, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este y bueno developers. Sí o no hay nada más, nos vemos la próxima.